Sea muy bienvenido a este video informativo. Hoy les estaré hablando acerca del análisis de datos cuantitativos y les estaré también detallando algunos temas importantes que debemos de conocer ya que son de uso cotidiano. Debemos tener en cuenta que cuando analizamos cualquier tipo de dato intentamos acercarnos a la realidad. Es imposible que se logre representar la realidad tal como es mediante datos, pero sí podemos aproximarnos y tener más o menos una idea de lo que se está intentando interpretar a la hora de obtener datos mediante mediciones u otros medios. Una vez que se recolectan los datos, estos son almacenados y se intenta mantenerlos lo más limpio posible para su posterior análisis, y esto se logra hoy en día mediante equipos tecnológicos como ordenadores que hacen esta tarea mucho más rápido y eficiente que un humano, ya que en la mayoría de ocasiones se analizan en grandes cantidades. Una vez que tenemos en nuestras manos los datos, estos se proceden a analizar y pasan por 7 fases. Aquí la podemos ver. En la primera fase se selecciona un software apropiado para analizar los datos. En la segunda fase se utilizan las herramientas como programas especializados en el análisis. En la tercera fase se exploran los datos con las herramientas previamente seleccionadas y se intenta analizar descriptivamente o visualizar los datos por variable. En la cuarta fase se intenta evaluar la validez que tienen aquellas herramientas que seleccionamos previamente para la medición y análisis de los datos. En la quinta fase se utiliza el análisis estadístico inferencial, donde se hacen pruebas para analizar hipótesis planteadas durante el proceso de análisis de los datos. En la sexta fase, número 6, se realizan más análisis adicionales a los que ya han sido implementados, como el que había mencionado antes en la quinta fase, el análisis estadístico inferencial. Se utilizan más tipos de herramientas para poder analizar los datos. Y tenemos también en la fase número 7, es la final, se muestran los datos representados mediante el uso de tablas, gráficas u otro medio visual para un mejor entendimiento. Cuando nosotros queremos analizar y visualizar datos, no hay nada mejor que el tener entendimiento de lo que es una distribución de frecuencia, que es muy utilizada a la hora del análisis de datos cuantitativos, muy útil, que es nada más y nada menos que una agrupación de datos en categorías, y esta nos facilita el obtener información a través de los datos. Esta técnica es muy utilizada hoy en día. Un ejemplo de esta muy reciente son los países, por ejemplo, que están infectados por la nueva enfermedad que estamos combatiendo en este momento. Aquí les muestro, aquí podemos ver los 5 países con más infectados. Podemos ver el código que sirve para enumerar las categorías. En este caso las categorías son los países, como pueden ver, y las frecuencias están expresadas en números de personas confirmadas que tienen o han tenido la enfermedad, y el número que expresa la cantidad de muertos también. Por ejemplo, podemos deducir con esta distribución de frecuencia, con estos datos bien organizados, podemos deducir que Estados Unidos es el país con más infectados y es el que tiene más número de muertos entre los 5 países que hemos colocado en esta tabla. Aquí podemos ver cómo la distribución de frecuencias nos facilita el análisis de los datos. Con el simple hecho de observar los datos bien representados, podemos obtener información útil que nos dé una idea de lo que pasa en nuestra realidad, aunque no sea el 100% precisa, pero nos acercamos un poco a eso. También podemos expresar estos datos en gráficos de pasteles, como pueden ver aquí, entre otros tipos de representaciones visuales que nos ayuden a ver de forma clara la información extraída de los datos. Existen otros gráficos como los histogramas y gráficos de barras que se utilizan también para representar a las distribuciones de frecuencias, entre otros tipos de datos.
entre otros tipos de gráficos. A veces las categorías de las distribuciones de frecuencia deben ser resumidas para tener mejor control, orden y entendimiento de los datos, como pueden ver aquí en este ejemplo, aquí presente. En esta parte tenemos una tabla de distribución con intervalos más resumidas. Bien, otro tema muy importante que se debe saber es acerca de las medidas de tendencia central, que son nada más y nada menos que valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Las más comunes son la moda, la mediana y la media. La moda, aquí podemos ver, la moda representa el valor con mayor frecuencia en una distribución, es decir, es el que más se repite dentro de un grupo de datos. En este caso vemos un grupo de 11 números y vemos que el más frecuente es el número 1, ya que se repite 3 veces. Los demás números se repiten día 2 y día 1, pero la moda es el que más se repite, el que más se encuentra con frecuencia dentro de un grupo de datos. También podemos ver la mediana. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Para calcularla se organizan los valores de forma ascendente, así como pueden ver aquí en este ejemplo, y se intentan encontrar los valores medios. Si el total de elementos es impar, utilizamos la fórmula n más 1 dividido entre 2, y el resultado será la posición en que se encuentra el elemento que representará nuestra mediana, como pueden ver aquí. Si el total de elementos es par, ubicamos los dos valores intermedios, los sumamos y luego lo dividimos entre 2 y tenemos como resultado nuestra mediana. También tenemos la media. La media es la medida de tendencia central más utilizada y es con la que más nos familiarizamos día a día. Es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Por ejemplo, queremos saber el promedio de peso en libra que tiene una familia de cuatro personas. Bien, vemos que el miembro número 1, el primer miembro pesa 167 libras, el segundo pesa 143 libras, el tercero pesa 108 libras y el cuarto pesa 70 libras. Pues, como vemos aquí, lo que debemos hacer es sumar las libras de cada uno de los miembros de la familia para luego dividirlas entre el total de la cantidad de miembros. O sea, la cantidad de miembros viene siendo el total de elementos, el número de elementos. Lo dividimos, que son 4, ¿cierto? Y esto nos dará el promedio en libras que tiene la familia. La media también es muy utilizada al momento de promediar las notas o calificaciones de un estudiante. Es algo muy común que nosotros vemos día a día. Es algo con lo que estamos muy familiarizados. Bien, hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero que todo esto esté claro, se haya entendido. Muchas gracias.